28:20. Vamos a ver cómo vamos a celebrar la Pascua el miércoles, ¿verdad? Pero fíjese que todo es una tipología, ahora bajo promesas de orden espiritual. Pero ¿cómo fue que se originó o cuál fue la razón, el motivo de la Pascua que Dios hizo en Israel? ¿Cuál fue la razón? Sabemos que ellos estaban esclavizados en Egipto y que esa esclavitud era cada día más y más y más pesada de parte de Faraón. El 18 al 20, ya sabes más o menos la historia, ¿no? Ya se presenta Moisés ante Faraón, dice, y les dice, y oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y nos dice hasta el 20, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él, y entonces os dejará ir. Y nosotros vemos que así fue, ya tenemos la historia, ¿verdad? Que Dios había dicho que hasta la 10ª plaga con la mortandad de todo primogénito los iba a dejar ir. Entonces la esclavitud de Israel en Egipto, ya estaba también dicho por el Señor, ellos estaban esclavizados por el faraón. Y sabemos qué representa ahora el nuevo pacto, qué nos dice, qué representaba el faraón, a Satanás. Y su reino, que en este tiempo era Egipto. Estaban esclavizados por el faraón, quien tenía solamente él el poder, la autoridad para dejarlos libres. Por eso el Señor dice, ve y preséntate ante faraón, porque él tenía la autoridad para en un momento decir, sí los dejo ir. Era el único que lo podía hacer. Pero nos dice a quién representaba Faraón. Era el Satanás. Faraón representaba al diablo, quien tenía ese gobierno a través de él y su reino. Quien le dio esa autoridad y poder y su reino. Por eso digamos que si ven el primer mensaje, se van a dar cuenta cómo Satanás, como no puede hacer sus reinos en el cielo ya, cuando ya tomó a Adán y lo esclavizó, a partir de ahí empieza a hacer sus reinos en Egipto, pero Dios siempre interviene con juicios, lo destruye, pero no se queda así Satanás. ¿Qué hace? Levanta otro imperio, y otro, pero Dios interviene y vuelve a levantar, en fin. ¿A quién representaba? Y dice que a su reino, Egipto, al mundo, y a los sistemas del mundo. Todos los sistemas del mundo son impuestos hechos por Satanás. El 5:1-3 dice ahí rápidamente algunos versículos, aunque ya los conocemos ustedes. 5:1-3, ¿dónde está? Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Es lo mismo que el hombre ahorita y el mundo dicen, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Para ellos los dioses del mundo, ¿verdad? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Y luego más adelante también nos dice que ellos clamaban por la esclavitud, que
clamaban por la esclavitud, ya que Faraón dice, ok, se quieren ir ustedes, ¿verdad? Están ociosos, ¿no? A pesar que ya estaban tan cargados con tanto trabajo, dice, pues ahora les voy a dar más trabajo. O sea, les cargó más, los esclavizó más fuerte. Fíjense, todo esto son tipologías para también los tiempos finales. Y dice que el Señor endureció su corazón de Faraón para que no los dejara ir. A pesar de que el pueblo empezó a clamar, dice en el versículo 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dice, y Faraón dice, ¿dónde voy? No os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Aquí viene, la clave está en eso. El Señor endureció su corazón y a través de ese endurecimiento les cargó el trabajo, la esclavitud al pueblo de Israel. Y dice que llegó el momento que aparte de lo que ya estaban, que tuvieron que clamar al Señor por el trabajo, la esclavitud tan grande que ya les estaba imponiendo, por decir, Satanás. El corazón de Faraón para dejar ir a Israel de Egipto, le dice el Señor, yo lo voy a hacer a través de juicios. Nunca lo iba a dejar ir por la buena, para que entiendan. Tenía que actuar Dios a través de juicios. Y el capítulo 10, 1, 2, ese lo dio Beto él. Ahí lo dijo muy clarito el Señor a Moisés. Tenían que salir a través de juicios, porque mire, todo esto al final lo vamos a comparar con el tiempo que estamos viviendo y cómo vamos a salir nosotros de este Egipto, de este sistema de Satanás y de esta opresión que cada día se hace más para el mundo. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, como ahorita el mundo está endurecido, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a mis nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, y que ningún Dios de Egipto era verdadero. Aquí viene la señal. ¿Qué clase de señales quiso hacer el Señor? El Señor hizo estas señales, pero ¿sabe de qué? De juicio. Ya nosotros conocemos todos los juicios que fue haciendo en Egipto uno por uno, ¿verdad? Sobre Egipto, Faraón, para mostrarle que Él es Dios. Y esto exactamente son tipologías. Las señales eran parte de los juicios que ellos no iban a salir por la buena. Tenían que salir a través de juicios que Dios les tenía que enviar. El Señor sabía que solo a través de sus juicios contra Faraón, su reino, dejaría ir a su pueblo. Y lo dijo que en la 10ª plaga, en la muerte de los primogénitos. Ellos ya sabían, Moisés debió habérselos dicho al pueblo, porque para eso eran los profetas o la palabra, para compartirla al pueblo. ¿Cuántos pusieron atención? ¿Quién sabe? Pero Moisés ya sabía que solamente iba a dejar salir hasta la 10ª plaga. ¿Qué dice en el 11:1? Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y luego ya sigue hablando todo. El versículo 4, dijo pues Jehová a Moisés, ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de los siervos que está tras el molino,
y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, los primogénitos. Ya sabemos la historia. Lo que quiero llegar al punto es de que todo esto es una tipología. Es una tipología para la salida también del pueblo de Dios, de su iglesia. Aunque no lo crean muchos, ¿verdad? El Señor iría con estas plagas, señales de juicio, al reino de Faraón, sus ciudades. Fíjese cómo fue sus juicios. Todo Egipto quedó destruido, sus ciudades, sus cultivos, todo lo que era su reino, la economía. ¿Cómo quedó la economía de Egipto destruida? Lo político destruido, lo religioso, todos sus dioses y sus ídolos, ¿verdad?, quedaron destruidos, sus ejércitos, porque todos son sistemas de Satanás, entiendan. Todos sus ejércitos, al final, ¿cómo acabaron? Con todos ellos, ¿verdad? Por los juicios apocalípticos de aquel tiempo. Son juicios apocalípticos allá en aquel tiempo sobre Satanás y su reino que tenía en ese tiempo con Egipto y los sistemas. Ahora, fíjese una cosa, esto es lógico y es normal. Lo veíamos también en los mensajes pasados, de estos, pero no, como no los han visto, ni les interesa, Beto, ni uno, a ver. Pero fíjese, si llega un nuevo gobierno, ¿qué hace lo primero que hace un nuevo gobierno? Instalar sus principios, sus sistemas y cambiar su gente y poner a la suya, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo Satanás desde el principio? Instaló sus sistemas, él va a hacer sus propios sistemas, sus propios gobiernos, y siempre van a ser contrarios a la palabra de Dios. Siempre los sistemas, siempre los gobiernos de Satanás van a ser diferentes a lo que Dios dice. Es por lógica, porque él tiene su gobierno, su sistema. Por eso él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque al hablar del mundo está hablando de los sistemas de Satanás. Y hoy, antes de su regreso a la tierra y la salida de su iglesia del mundo, por esto es una tipología. Ya sabemos que el Señor viene primero por su iglesia y luego viene a Israel. De la salida de su iglesia del mundo y de todos los sistemas que operan ahorita a través del diablo que tiene. Y mire, yo creo que muchos de ustedes y nosotros ya estamos clamando los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir en este sistema. Vemos el sistema para los niños, para los jóvenes, cómo está, todos los cambios que se están haciendo en todo, ¿verdad? En la tierra con los hombres y aún su iglesia, la corrupción que ya hay en todas las cosas. En Israel estaba igual, ¿verdad? Cómo el hombre cada día se afana más sus trabajos, Satanás los esclaviza más a sus trabajos, a sus deseos, a todo, porque es parte de su sistema. Aún a los hijos de Dios los se sigue esclavizando, no pueden salir del sistema de Satanás en todos los, no sé si me capta o no, ¿eh? Así como fue en Egipto, también Dios tuvo que actuar contra Faraón, contra su reino. Sus juicios vinieron contra su reino de Faraón. Todo lo que era el reino, en todos los aspectos el Señor destruyó el Egipto y desde luego sobre su sistema del Faraón. ¿Por qué? Dice que el pueblo ya clamaba por salir de este sistema de Satanás. ¿Cuántos de veras de nosotros verdaderamente estamos clamando ya, queremos dejar ya este sistema de Satanás? Porque es un sistema del demonio, hermano. Bueno, yo en lo personal, muchos están muy contentos con el sistema de Satanás, ¿verdad? Con su reino y su gobierno, pero los hijos de Dios y máximo para este tiempo tenemos que estar clamando por salir del mundo y de sus sistemas, de dioses, de religiones y finalmente con su reino sistema. ¿Qué va a hacer al final también? ¿Qué va a destruir el Señor? Mira, así como con Egipto fue paz, cada juicio paz,
pegándoles en la economía, pegándoles en todos los sistemas, en lo político, en lo religioso. Finalmente, ¿cuál fue el último sistema que destruyó de Satanás en el mar? Sus ejércitos, sus ejércitos. En todo les pegó su economía, política, gobierno, sistema de Dios, religión y finalmente con su sistema del ejército. Todo eso es parte del sistema de Satanás, hermano. Esto no es de Dios. Así, hoy los juicios de Dios sobre Satanás y su reino mundial con sus diferentes sistemas a las naciones. Aquí, vea cómo está pegando el Señor. ¿Y creen que esto es natural? Si usted ve las noticias, es una cosa terrible ya. Los maremotos, cómo se están inundando. Ya hay unas aguas, unos aguaceros que están destruyendo, que está comiendo ya las... Ahora veía uno un programa de que cómo en Chile el mar se está metiendo, está acabando las playas, porque se están metiendo el mar. O sea, en todos los aspectos le está dando el Señor duro. Son juicios apocalípticos, hermano. Son juicios ¿para qué? Contra el sistema de Satanás, la política, todo su rey. Más claro no puede ser. Así hoy los juicios, las señales de los juicios de Dios sobre Satanás y su reino mundial, con sus diferentes sistemas a las naciones, el Señor hace juicios apocalípticos sobre su reino, porque tiene que venir. Y antes de que venga tiene que hacer su juicio, comprenda. Estamos viendo esos juicios, si no lo creen, ni modo. Pero sabemos que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Hace sus juicios sobre su reino en las naciones, como lo revela en el Apocalipsis, y como fue en Egipto. ¿Y para qué son esos juicios? Dígame. ¿Para qué fueron esos juicios, David, con Egipto? ¿Cuál era el propósito con Faraón? Destruirlo, mostrarle quién es el Dios verdadero y destruir todo su sistema. ¿Qué está haciendo el Señor? Haciendo eso. ¿Para qué? Para destruir todo el reino de Satanás, su sistema, porque va a venir el reino de Cristo. Pero antes de eso, en el milenio, tiene que sacar a su pueblo, tiene que sacar a su iglesia de este sistema, de este mundo caído, ¿verdad? Entonces, como fue en Egipto, para la salida de su pueblo, o sea que esos juicios tuvieron un propósito, destruir el sistema de Satanás y sacar a su pueblo que estaba esclavizado ahí para la salida, a través de la mortandad, ¿de qué finalmente? De todos los primos. Usted ya esto lo hemos visto mucho. ¿Qué significaban los primogénitos? Por lo menos en Egipto y ahorita también en Israel, ¿verdad? Bueno, esos juicios están todos sobre Faraón, diablo y su hijo. Finalmente, estos juicios que estamos viviendo están dirigidos también sobre Satanás, sus ejércitos, y luego al final, ¿quién representa al hijo de Satanás? El anticristo, el falso profeta y su reino, a través de las señales de cada juicio apocalíptico. Ahora, nosotros sabemos cómo empiezan esos juicios, con los caballos. El Señor nos muestra, el tiempo está cerca. Y está hablando cuando habla del tiempo está cerca, hermanos. Ay, hace 2000 años que se escribió y no sigue, y sigue habiendo, no hay tiempo. Están tapados, porque está hablando del tiempo del regreso de Cristo. Y ese tiempo empieza a partir de los caballos, no cuando lo dio hace 2000 años. En fin, estos juicios empiezan con los caballos primero, que son juicios para todas las naciones. Y una vez que vienen, aquí el que le compartí algo, no está muy completo este mensaje porque son otros. Seguido, ¿qué sigue después? Las trompetas. ¿Qué siguen? Juicios de trompetas, que son juicios directos. ¿Quién sabe? Bueno, ya todos sabemos. ¿Qué son los juicios de las trompetas? ¿Contra quién van dirigidos? Contra Satanás. Bueno, algunos de ustedes no saben, a lo mejor todavía, ¿verdad? Pero los que ya tienen tiempo, sabemos que cada juicio de las trompetas están dirigidos a Satanás, a sus ejércitos de los cielos, son arrojados a la tierra
directos contra Satanás y sus ángeles, arrojarlos de los cielos, cada uno. Y con la quinta trompeta, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El juicio tiene que empezar primero, ¿dónde? ¿Dónde tiene que empezar? Arriba, con los demonios, con los principados y potestades. Nomás les doy un versículo. Ustedes ya lo saben muchos, pero otros nuevos no. A lo mejor nuestra hermana, nuevos, ¿verdad? Pero ya los rucos como Chen, o como, pues ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 34? Nomás este versículo. Ahorita no vemos eso, pero miren lo que está diciendo aquí el Señor. Desde entonces, ¿ya lo tienen? Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, como fue con Egipto. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes, aquí viene, se disolverán por la sangre de ellos. Sabemos que será Armagedón. Y aquí viene, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos. Todo esto es lo que dice Apocalipsis 6, como un libro, y caerá todo su ejército. ¿Cuál ejército? Por eso dice que viene el primer, la trompeta y luego la segunda y cae una estrella. Pero no está hablando de una estrella literal, entiendan, son demonios que están cayendo. Dice, y se disolverá, y los cielos se disolverán y se enrollarán todos los cielos como un libro y caerá todo. ¿Cuál ejército? El ejército de Satanás, dice, como se cae la hoja de la higuera y como se cae la hoja de la parra y como la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, ya que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Y habla más versículos. O sea, ¿dónde va a empezar ese juicio del Señor? Pues, ¿contra quién tiene que venir? ¿Contra quién es la lucha? No es contra la carne. Pero sin embargo, todos los hijos de Satanás también en la tierra tendrán que pasar por los juicios del Señor, como lo están viviendo las naciones. Pero Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Quién se rebeló contra el Señor? Satanás. ¿Contra quién tiene que luchar el Señor primero? ¿Y dónde están esos demonios? También una parte allá arriba, ¿no? Entonces, empezando luego esos juicios directos contra Satanás y sus ángeles, al arrojarlos uno, hasta que ya sabemos que con la quinta trompeta, ¿quién va a caer? ¿Quién? El mero chamucote. ¿Cómo caíste del cielo? O sea, cae hasta el abismo, se desatan. ¿Cuántos millones? 200 millones de demonios que están atados, ángeles caídos. Es una parte que están atados en el centro de la tierra. Salen esos demonios ya con la quinta trompeta. Los arroja. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y que después lo que va a suceder en esa quinta trompeta, un juicio a dice, aquellos que no tengan el Espíritu Santo, deberían de temblar, hermano. Porque podemos ser una profesión de fe y decir ser cristiano por una fe solamente carnal, mental, animal, por decir, ¿verdad? Pero dice, no dañes ni el aire ni los árboles, solamente aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Sabemos que ahí está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, entiendan una cosa, es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Si se estuviera refiriendo a toda la gente del mundo, nadie tiene el Espíritu Santo. ¿A quién se concedió el Espíritu Santo? A su iglesia. Pero ¿cuántas iglesias falsas y tanta gente que tienen profesión Roma y todo, pero no tienen el Espíritu Santo? ¿Me entienden? Entonces, ¿a quién está refiriendo? A gentes en las iglesias, en todo tipo de iglesias, quien sea, que no han sido renacidos espiritualmente,
Hermanos, va a ser una cosa tremenda, 5 meses, y lo vamos a ver. Pues lo que esa es la señal para nosotros, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Dice, con la sexta trompeta, los hombres en las iglesias que no tienen el Espíritu Santo son parte de la cizaña que el diablo introdujo en las iglesias para después, con la sexta trompeta, matar a una tercera parte de los hombres. ¿Por qué creen que dice ya ahorita en las noticias está saliendo mucho? Con la sexta trompeta, ¿qué va a hacer el Señor? Sí, lo han leído, ¿no? Están ahorita ya los anuncios en la televisión que se está secando ¿el qué? El Éufrates, y que se están oyendo ahí voces de demonios. ¿No nos dice que desatará a los 4 demonios que están atados en el gran río Éufrates? ¿Y qué van a hacer? No van a venir a irse de vacaciones, van a venir a matar a una tercera parte de gente del mundo, una tercera parte, casi 2.800 millones de gente, como cucarachas. Y así, ¿verdad? ¿Por qué va a matar a una tercera parte de gente? ¿Qué fue lo? Pues si es una tipología de Egipto, ¿a quién mató el Señor en Egipto? A los primogénitos representados hijos de Satanás. Cuando habla de una tercera parte, ¿qué se jaló Satanás? Una tercera parte de ángeles se los jaló. Cuando habla de una tercera parte, está hablando de una tercera parte de hombres que son del demonio, son hijos de Satanás. Y la gente dice, ay, pobrecitos, ¿qué pobrecitos? Son hijos de Satanás, están en rebelión contra Dios. Con la séptima, que son primogénitos del diablo. Por eso el Señor libra a los... ¿Quiénes son los primogénitos espirituales? ¿Quiénes son? La iglesia. La iglesia somos los primogénitos espirituales que Dios ha escogido para su reino. Nos tiene que librar y tiene que morir los primogénitos de Satanás en esa misma, con ese juicio. Con la séptima trompeta, dice, se dará la salida de los hijos de Dios, el rapto. Y así empieza el tiempo de ¿qué? Ya voy a terminar, de 7 años, donde Satanás le da poder, la autoridad al anticristo y falso profeta. Y empiezan las 7 copas de la ira. A partir de ahí empiezan las 7 copas de ira del Señor, que son directamente sobre el anticristo, falso profeta y sus hijos que todavía están de su reino, y todos sus sistemas y sus juicios. Como dice el Señor que después de la séptima trompeta se levanta. ¿Por qué dice que después de la séptima, fíjese, trompeta, qué es lo primero que marca? Se levanta el templo de Israel. Ya no se lo leo, usted ya lo sabe. Después de que viene la séptima trompeta en el capítulo 11 de Apocalipsis, se levanta el templo en Jerusalén. Y como también Dios levanta a 2 profetas, a 2 testigos de Israel que hacen señales de ¿qué? De juicio. ¿Para quién? Para las naciones. Lo mismo cuando estuvo Moisés. ¿Para qué? Para las naciones. Y dice que Faraón le pedía a Moisés, muéstranos señal. Pues sí, se las mostró, pero señal de juicio. No eran señal de que ellos quisieran, ¿no? Como ahorita los carismaniáticos. Muestren señal para que Dios, no, esas no son señales de Dios, son señales de juicio también, que Dios está poniendo. Entonces aquí, ¿por qué se levantan 2 profetas? ¿Y qué hacen esos profetas? Señales, ¿pero de qué? De juicio para mostrar, porque ahí van a estar también los falsos, el anticristo y el falso profeta. ¿Y quién les van a estar? Los 2 siervos de Dios, ¿verdad? Sobre el anticristo y el reino de Satanás, las naciones. A las naciones, como fue con Moisés y Aarón, a través de juicios y señales contra el reino, el sistema de Satanás, la ira de Dios, economía, política, religiosa, hasta llegar al final, donde el Señor mismo viene y en Armagedón a pelear, a destruir al anticristo. Eso ya todos lo sabemos, el falso profeta y las naciones en una guerra mundial, y arrojarlos al lago de fuego, aquella
¿verdad? Y al demonio, al abismo, destruyendo el reino del diablo y su sistema. Nomás póngase a pensar, ¿usted cree que Cristo, cuando Él venga y ponga su reino, va a usar el sistema de Satanás? La ciencia, la tecnología, sus sistemas de gobierno, reino. Nada de eso, todo eso va a dejar, porque son sistemas de Satanás. ¿Cómo cree? ¿O va a poner el Señor gente de Satanás en su reino? Va a poner a los hijos de Dios, Israel, en fin, ¿verdad? Entonces una guerra y el reino del diablo y sus sistemas. El Señor sabe que solo, termino, a través de sus juicios, señales de juicio, va a destruir al diablo, su reino y sus ejércitos, tanto de diablos como de hombres en la tierra. El hombre también no es por la buena, no es por Dios lo ha bendecido, le da todo, y aún así jamás se va a arrepentir. Dios tiene que actuar en justicia y en juicio para que el hombre se arrepienta. Entonces vemos que va a destruir sus ejércitos, tanto de diablos como hombres en la tierra. Ellos nunca se arrepentirán ni dejarán de pelear, de rebelarse contra Dios. No pueden. Solo es por juicios de Dios al diablo y sus ejércitos de demonios y hombres. Mire lo que dice Apocalipsis 9:18. A pesar de que el Señor hace ese gran juicio matando una tercera parte de gente, se entiende que los que no murieron deberían de darse cuenta que es un juicio de Dios, ¿no? Pero ¿qué dice en el Apocalipsis 9:20? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Pero ¿cómo van a ser demonios esos ídolos si tienen una cara tan bonita y hasta le ponen todo? No, hombre, puro demonio. Y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Ellos se van a arrepentir, no, por más señales, si no viene sobre ellos el juicio. Y luego en el Apocalipsis 15:1, cuando vienen ya las copas de ira sobre Satanás y su anticristo, su hijo, el 15, ¿qué dice? 15:1, bueno, el 15:1 ya vienen los juicios, ¿verdad? Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, la ira de Dios. Y luego dice en el versículo, ¿cuál? 16, 7 y 8. 16, 7 y 8. Ya cuando empiezan las trompetas. El tercer ángel, desde el 4, derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y otro ángel de las aguas decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado beber sangre, pues lo merece. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios, tus juicios son verdaderos y justos. Y la gente se admira, ¿cómo Dios va a hacer esto? Son justos. Y el cuarto ángel derramó su copa, bueno, vamos a ver sí, ahí mismo, sobre el sol, el cual daba a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esta, y no se arrepintieron para darle gloria. Y se van a arrepentir. Están viendo los juicios, están viendo cómo están pasando. ¿Se están arrepintiendo? No. Cada día se endurecen más. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dios tiene que actuar solo a través de señales
de juicios. No se arrepintieron. Los juicios del Apocalipsis son contra Satanás, sus ejércitos, su reino, su sistema en la tierra, como fue con Egipto, para que se cumpla la salida de su iglesia de este reino del diablo y para destruir su reino terrenal y establecer el reino milenial de Jesucristo. Y lo hace como fue en Egipto, por medio de señales de juicio. Si lo quieres creer o no lo crees, de todos modos Dios lo va a cumplir. Aquí la cuestión, ¿quiénes se van a quedar? ¿Quiénes van a ser parte? Y muchas veces creen que no se pueden arrepentir, porque el arrepentimiento es un don de Dios, comprenda. No es que tú quieras, puedas, no. Es un don de Dios. En fin, esta era la enseñanza, esta es la 3. La 3, cómo a esa tipología, que estos juicios que están, o sea, Satanás solamente es por medio de juicios, para que entiendan, y se acabó. Por eso ya viene el Señor directamente en un caballo y lo destruye y todo y ¡pum!, lo ata. ¿Usted cree que él se va a arrepentir? Va a decir, voy a dejar de pelear, Señor, no. ¿Y luego qué hace? Lo ata 1000 años y decimos, yo creo que ya se arrepintió, ya no, hombre, sale y ¿qué hace? Otra vez vuelve a levantarse contra. ¿Cree que se arrepiente? Satanás y los hijos de Satanás nunca se pueden arrepentir. Nunca, nunca, nunca. Es un don de Dios que nos da para que podamos ser salvos. Si no, aunque vean caer y le caiga en la cabeza una maceta, no se va a arrepentir. O le caiga una piedra de 20 kilos, y aunque se quiten, no se van a arrepentir. Padre, te damos gracias, gracias. Por eso hay que arrepentirse en este día, Señor, porque sabemos que todo esto es parte de tu sistema verdadero de juicios, señales, Señor. Porque no hay otra forma, Señor. Son obras de juicio tuyas que tienen que ser, Señor. No nomás obras de misericordia como el hombre quiere ver, sino finalmente las obras de juicio tienen que suceder, Señor. Y tienen que venir, pero de esas seremos librados porque ya no hay juicio contra todos los que están en Cristo Jesús. Porque tú pagaste por nosotros, tú llevaste nuestros pecados, Señor, y la paga de nuestros pecados cayó sobre ti, el juicio de Dios vino sobre ti, para librarnos de los juicios de la ira de Dios. Bendito seas por tu iglesia, porque tú nos das y nos conservas, Señor, para estar fuera de este sistema, de este reino de Satanás, porque no es nuestro reino, porque no es nuestro sistema, porque no es nada nuestro de él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ay, me alargué un poquito, pero fue un poquito.